Muy buenos días, bienvenidos al devocional diario familia. Hoy cerrando esta miniserie del principio de Gosén, y debemos entender con todo lo que ya hemos escuchado este principio que le fue dado al pueblo del Eterno, le fue dado a Israel solamente. En Éxodo 9:26 dice: solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y es que solo en aquellas tierras fértiles del delta del Nilo, en aquella época se le llamaba Gosén, en aquella área, es que no hubo plagas, no hubo castigo, no hubo ninguna maldición que pudiera alcanzar aquella zona. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque resulta que allí donde estaban los hijos de Israel, los descendientes directos de Abraham, pues allí funcionaba la cobertura del pacto del Eterno que había hecho con Abraham cientos de años antes. Sobre su pueblo Israel había una protección divina, era así como estaba funcionando ese pacto sobre Israel, y ellos experimentaron de primera mano lo que luego escribió el salmista en el Salmo 91, palabras poderosas que dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, el Señor, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro y segura. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Repito, hermano, hermana, mas a ti hoy no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué tremenda escritura la del salmista en el Salmo 91, ¿verdad? Define perfectamente lo que vivió el pueblo de Israel cuando estaba viviendo allí en Gosén. Y esta protección divina, sobrenatural, la vieron también no solo Israel, también la vio gente de Egipto y algunos que vivían de naciones extranjeras allí trabajando, y que realmente ellos en ese momento pues fueron sabios al determinar irse a Gosén para poder ampararse y poder recibir la misma protección divina que estaba recibiendo el pueblo de Israel. Y hoy en día pues sucede igual, hermano, hermana. Vemos tantas plagas, tantas cosas que están sucediendo. Cuando los habitantes de las naciones realmente se vuelvan para unirse a Israel y al plan de restauración del pacto del Eterno para Israel, es ahí donde solamente esos habitantes, esas muchedumbres, podrán encontrar un favor divino, excepcional, una protección que lo abarca todo contra las tormentas, terremotos, las enfermedades en forma de pestes modernas, los ataques terroristas y tantas cosas malas y similares que hay y que se han vuelto tan comunes, por desgracia, hoy en día, ¿verdad? También cuando los diferentes ministerios, incluso liderados de iglesias cristianas por creyentes, por líderes que son pro-Israel, eligen alinearse con el Elohim de Israel y su pueblo del pacto y trabajan activamente por la restauración de Israel, van a encontrar plenitud de bendición de Génesis, de la promesa de Génesis 12:3 sobre ellos. Pero el mayor llamado sobre este pueblo cristiano es no solo ser pro-Israel, es realmente romper con esa teología de reemplazo y entrar a Gosén, porque cuando entras a la restauración de todas las cosas de la palabra del Eterno original para tu vida, para tu congregación, es cuando tú estás entrando ahí en Gosén, en el Gosén espiritual. Y de esto pues realmente es de lo que se trata, no solamente ser pro-Israel o no serlo, porque está muy bien y tiene sus bendiciones, como he dicho, porque estás honrando, estás guardando Génesis 12:3, pero se trata de estar habilitados para recibir todo tipo de bendiciones, pero también todo tipo de protección sobrenatural del Eterno sobre nuestras vidas, de estar alineados realmente con las Escrituras para poder recibir
la bendición y no tener que recibir con aquellos que son anti-Israel, sobre todo tipo de castigos que van a recibir y ya están recibiendo las naciones por deshonrar la palabra del Eterno que le fue dada a Abraham. Debemos recordar que cuando los extranjeros en Egipto, esa multitud mixta de naciones que se trasladaron a Gosén escapando de los juicios divinos, también ellos tuvieron que apartarse, se apartaron de sus caminos idólatras. Ellos se tuvieron que despojar de sus ídolos para poner su confianza solamente en Yud-Hei, Bab-Hei, el Eterno, el Elohim de Israel. Ellos tuvieron que aprender a guardar los mandamientos. Así que también hubo un camino de restauración, de orientación, digamos, religiosa, diferente al que tenían cuando servían a sus ídolos. Cuando los extranjeros entraron bajo el techo, el amparo de los israelitas ahí en Gosén, tuvieron que dejar sus ídolos fuera y entrar bajo el techo israelita, aprendiendo a guardar sus costumbres y mandamientos del Eterno. Tuvieron que aprender a andar en lo que la Torá ordena para su pueblo, porque no podían entrar de otra manera. Aunque la Torá aún no había sido entregada por medio de Moisés, recuerda que Abraham, él sí que conocía las leyes del Eterno, del Creador, porque él tenía una relación íntima con él y las enseñó a sus hijos, igual que él las había recibido también, enseñado, aprendido. Y todos los descendientes de Abraham, incluyendo los que descendieron con Jacob a vivir allí a Egipto en la época de José, conocían acerca de la Torá del Eterno. Y si no lo crees, fíjate lo que dice Génesis 26, 4, 6, dice: y multiplicaré, hablándole el Eterno a Abraham, tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué te parece? ¿Qué son las ordenanzas, mandamientos, estatutos y leyes que guardó Abraham? La Torá. Asimismo, él lo recibió. Así que los extranjeros que se unieron a Israel en Gosén también tuvieron que cambiar y caminar en obediencia a los mandamientos, a los estatutos, las leyes, las ordenanzas de Elohim del Eterno, tal como le fueron entregadas a Abraham, porque los descendientes seguían ahí haciendo lo mismo. Y Yud-Hei, dice la palabra, que nuestro Señor, el Eterno, nuestro Padre Celestial, es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que esos mandamientos y estatutos serían los mismos que Moisés luego recibiría más adelante en el monte Sinaí, para que el pueblo tuviera esa Torá. La única diferencia sería que ahora vendría escrita y eso facilitaría también su enseñanza a todas las generaciones venideras. En esa época, en ese momento, con Moisés es cuando inicia el lenguaje escrito, el paleohebreo que se llama, y luego ya fue evolucionando. Entonces todas las generaciones venideras hasta llegar hasta el día de hoy, donde tú y yo, hermano, hermana, somos también ahí llamados, al igual que aquellos extranjeros en Gosén, a dejar nuestros ídolos, incluso nuestra teología o idolatría cristiana que a veces hemos mantenido, que hemos abrazado en ignorancia, y debemos abrazar los mandamientos de la Torá del Eterno. También durante el tiempo de la reina Esther, por ejemplo, hubo también muchos extranjeros que se repitió ahí la historia, que eran ajenos al pacto divino, pero que viendo el poder de Dios con ese juicio que hubo, ¿verdad?, para librar a Esther y al pueblo judío, Dios obró en favor del pueblo de Israel, del pueblo judío, en ese caso ahí eran judíos. Se unieron ellos, esos extranjeros, a los judíos, y dice la Escritura que literalmente se volvieron como los judíos, lo que significa que también pues abandonaron la idolatría y sus festividades idólatras y se unieron al Shabbat de Israel, a las fiestas sagradas, a las convocatorias divinas, a los mandamientos de comer alimentos puros y a todo lo demás escrito en la Torá. Eso es lo que tuvieron que hacer estos extranjeros, los sabios de entre las naciones que hoy en día, si venimos ya hoy día, apliquen este principio de Gosén, también serán protegidos del juicio actual contra las naciones
y van a prosperar, van a revivir y se van a desarrollar en medio de la más terrible angustia que el mundo haya visto jamás, porque hay una tierra, Gosén, que le pertenece a los sabios de entre las naciones. Esto no es una cuestión de religiosidad, sino de conocer principios divinos, de honrar la palabra del Eterno. Así que el Eterno pondrá una marca de distinción entre los que se refugien en el Gosén espiritual y el resto de los pueblos de la tierra. Esto es lo que viene para esta época, hermano, hermana. No se trata de ir el domingo a la iglesia, esto no es suficiente ya para estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos que estar alineados con la Torá, las Escrituras. Es entonces cuando seremos capaces de pararnos en la promesa de la llave de Abraham, allí en Génesis 12:3, y en este principio de Gosén, el Gosén espiritual. Si nosotros lo creemos, hermano, hermana, si lo aplicamos, podremos declarar, podremos apropiarnos de esta promesa como propia, porque con lo que tú hablas con tu boca es lo que tú crees en tu corazón, es lo que el Padre va a escuchar desde el trono. Tú tienes que decir en esta mañana, hermano, hermana, yo tengo una ubicación física ahora donde vivo, donde trabajo, pero también tengo una ubicación espiritual, y mi ubicación espiritual es Gosén, el Gosén espiritual, el lugar de provisión, el lugar de protección espiritual para el pueblo de Israel. Y nosotros somos ovejas, si tú eres oveja del Señor, una oveja, él dijo, Yeshua, que venía a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú perteneces a alguna de las casas de Israel, si tú perteneces al Israel espiritual, has sido injertado en el olivo, entonces serás librado, librada, hermano, hermana, del lazo del cazador, como hemos leído en el Salmo 91, y también serás librado y librada de la peste destructora que se viene, que ya está actuando, pero cada vez va a ser peor sobre este mundo perdido. Recuerda lo que el Eterno dijo en Génesis 12:3, hermano, hermana, bendeciré a los que te bendigan, le dijo el Señor a Abraham, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que hay bendición para todas las familias de la tierra que guardan Torah y que se protegen en el Gosén espiritual. Hermano, hermana, haz todo lo posible por bendecir a Israel, a su pueblo escogido, al pueblo judío, a la bendición que el Eterno tiene para ti, te va a ser dada, te va a ser provista y alcanzará tu vida hoy. Puedes decir un amén, amén, hermanos, hermanas, shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones, familia, shalom, shalom.